Ana María Llamazares es antropóloga, es especializada en el estudio de la conciencia, investigadora y docente sobre nuevos paradigmas, pensamiento holístico, arte, chamanismo y simbolismo de América prehispánica, directora de la Fundación Desde América. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas tardes. Hola, Antonio. Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, te invitamos un poco para hablar de esto. Yo quiero decirles a la gente, y creo que es buena la oportunidad, que yo conocí a Ana María Llamazares por un amigo que me dijo: Antonio, no tenés derecho a no leer Del reloj a la flor del loto. Y ya el título me pareció motivador. Fui, me lo compré inmediatamente al libro y bueno, ya lo deglutimos y quedamos en invitarla, Ana María, para que venga a Rosario y comparta una charla con nosotros y un grupo de gente que tiene mucho interés en indagar en esto que haces desde el libro, ¿no? Sí, bueno, ojalá que pronto se pueda concretar y vayamos a hablar sobre este tema tan interesante, ¿no? Del cambio de paradigma. Así es. Estos que son bisagras en la historia de la humanidad, ¿no? Crean nuevos horizontes. O alargan y ponen el horizonte un poquitito más allá. Bueno. Sí. ¿Eh? Vos hablabas del poder de la palabra, y bueno, mi libro evoca o usa el poder de la palabra, de las metáforas, como en este caso el reloj y la flor de loto, ¿no? Claro. Son dos palabras que remiten a dos imágenes muy claramente identificables, con una, el, entre comillas, viejo paradigma, el paradigma mecanicista, el del reloj precisamente, y otra, el de los nuevos paradigmas holísticos, más basados en una filosofía orgánica, sistémica, y donde entonces se ha apelado a la imagen y a la palabra de la flor de loto en este caso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque cuando se llegó a la modernidad es como si se hubiese tocado el cielo con las manos. Después la ciencia ayudó a agrandar ese monstruo que nos vino muy bien, ¿no? Sí, digámoslo. No se puede negar, obviamente, sí. Y tampoco se puede poner el reloj marcha atrás, digo yo, ¿no? Ajá. No podemos pretender volver a un estado premoderno hoy en día. Sí. También se intenta, pero sinceramente es como querer dar vuelta al curso de un río, ¿no? Sí, va a ser muy difícil. Tenemos que tratar de trascender, es decir, de ir más allá de esta modernidad, con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras, ¿no? Tal vez mirando nuevamente a todas las cosas que quedaron en el camino, y por eso a veces es la tentación de volver a lo premoderno, pero sin perder de vista los logros adquiridos en ese camino también, y que nos permiten dar un salto cualitativo, que no lo querramos dar, que no lo podamos dar, que las circunstancias nos condicionen malamente como lo están haciendo, pero en realidad el desafío es ese, ¿no? Daría la impresión, a lo mejor es una cosa menos que empírica de parte mía, ¿no? De que fueron como piedritas perdidas en el camino las que ahora nos van a ayudar a dar ese salto. Porque ya estaban esas piedritas, siempre están, ¿no? Me refiero ¿A qué te referís? A la cuestión de lo holístico, a la cuestión de la flor de loto, justamente. A la cuestión de esa forma de ver y de pensar y de pensarse. Sí, eso por supuesto estuvo desde la antigüedad y nunca se perdió, pero quedó en un lugar como subordinado, como desprestigiado, podríamos decir, ¿no? En la modernidad triunfó otro modo de ver el mundo, que es el que construyó la ciencia moderna de la mano del capitalismo, la revolución industrial después, etcétera, y el que ha dado lugar al mundo en que vivimos. Y la ilusión del progreso indefinido, ¿no? Por supuesto, basado en muchos espejismos. Justamente. Uno de ellos, la ilusión del progreso indefinido, es decir, que podemos crecer y apropiarnos, sobre todo de los recursos de la naturaleza, en forma indefinida, y eso es un espejismo muy peligroso, ¿no? Sí. Del cual estamos sufriendo las consecuencias, sin duda.
¿Qué podés decirnos justamente de espejo, espejismo, un poco para meternos en la invitación que yo te hacía del programa de hoy, del tema del programa de hoy nuestro? Claro. Y sí, cuando vos me preguntaste hoy a la tarde, me tomabas un poquito de sorpresa y después me quedé pensando que realmente el espejo como símbolo y el espejismo como algo que deriva del espejo es un tema propio del cambio de paradigmas, o te diría mejor, de la construcción de la modernidad, del paradigma de la modernidad, ¿no? Que se basó en muchas ilusiones. Por ejemplo, podríamos homologar espejismo a ilusión, es decir, sí, a creer como verdadero aquello que es solamente un reflejo o algo que no es real, entre comillas, podríamos decir. Sí. Para hacer la imagen más fácil de todas, es cuando ves agua en el camino, por el reflejo del sol. Claro, en realidad no hay agua, es un reflejo de la luz, claro, y uno cree que es agua. El sediento caminante del desierto imagina un oasis. ¿Y qué podríamos decir del espejismo de la modernidad? En realidad vos hablabas de esta construcción de la idea de progreso. Antes de eso, me parece que hay otras ideas que también funcionaron de la misma manera, como por ejemplo la idea de que la realidad es tal cual la percibimos, tal cual la perciben nuestros 5 sentidos, que es un sistema de percepción propio del ser humano, es decir, y de los 5 sentidos físicos. Sí, sí. La vista, fundamentalmente, el tacto, el olfato, el gusto, cuando en realidad hay otros sentidos que nos permiten captar una realidad más allá de esta imagen que nos brindan nuestros 5 sentidos. Que a veces nos traicionan, Ana. Y sí, generalmente nos traicionan. En realidad y un poco este es el kit del cambio de paradigma o de lo que nos enseñó la física cuántica, que se metió más allá de esa ilusión del espejo de la realidad física como algo sólido, material, consistente, hecho de pequeños ladrillitos acumulativos, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando que nos manejamos en una realidad tridimensional, física, material, sólida, estable, todos estos atributos que nosotros damos por descontados, que le corresponden a la realidad. Podríamos pensar o arriesgarnos, ¿no? Y a veces me gusta arriesgarme. Que los cuánticos se metieron adentro del espejo, hicieron como Lewis Carroll. Sí, en cierta forma podríamos usar esa metáfora, que la cuántica fue como una exploración de la realidad física tan en profundidad que atravesaron este espejo o este espejismo de la realidad tal como nos la devuelven nuestros 5 sentidos y pasaron del otro lado. Sí. Y vieron que del otro lado hay otra realidad muy diferente a esta, ¿no? Bueno, y así aparecieron las cosas de Heisenberg, de Einstein, que nos ayudaron a también a ser más cuidadosos. Sí, en realidad primero nos perturbaron bastante y nos siguen perturbando, porque yo creo que esta nueva visión de la realidad que ofrece la física cuántica, que ya va a cumplir casi 100 años, casi un siglo, y sin embargo nos cuesta muchísimo entender de qué se trata y vivir de acuerdo a estas nuevas visiones más penetrantes, digo yo, de la realidad, ¿no? Sí. Eso es muy muy perturbador. Lo fue para los mismos físicos, que al mismo Einstein y Heisenberg y Bohr y todo el grupo de físicos cuánticos que no podían dar crédito a lo que sus descubrimientos le estaban mostrando, sería, ¿no? Sí, que a ellos mismos lo debe haber conmovido, ¿no?
Sí, hay una frase muy célebre no me acuerdo en este momento si era de Einstein o de Heisenberg. Creo que Einstein decía, después de esas interminables discusiones entre ellos, y no le cerraba, y él decía, parecía como que la Tierra hubiera desaparecido debajo de nuestros pies. Claro. ¿No? Qué conmoción, ¿eh? Una conmoción, imagínate, no solo a nivel del conocimiento, es decir, no solo una conmoción cognitiva, sino una conmoción emocional, te diría, ¿no? Vivencial, total. Ayudó también parte de la biología, incluso algunos aventureros y algunos, no digo aventureros, algunos avesados avanzados, de los que he leído, de la imposibilidad de acceder al conocimiento como cuestión de que hay muchas más cosas que es imposible conocer, y que nosotros nos movemos con 2 o 3 y que ni siquiera la planteamos como hipótesis. Es decir, la gran posibilidad de conocimiento que tiene el ser humano que todavía ni siquiera fue explorado. Sí, bueno, porque no hemos explorado o no hemos desplegado otras facultades de conocimiento más allá de la razón intelectual, sí, ¿no? De lo tradicional que nos impusieron. En realidad el ser humano posee muchas otras facultades, entre ellas la intuición y un montón de otras facultades transracionales, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo sensorial estrictamente, del despliegue de una sensorialidad más fina que también se ha endurecido, etcétera, pero básicamente la modernidad ha generado un efecto de reducción a lo racional, porque el paradigma mecanicista es también el paradigma racionalista, ¿no? El de la ilustración, el de dar crédito como verdadero solamente a lo que proviene de los sentidos y de la razón. Quedándonos casi en la tautología. Sí. ¿Qué caso, no? Bueno, esto es magro, esto es pequeño, esto es empobrecer, no engrandecer, aunque yo me doy cuenta de que el positivismo y toda esa modernidad nos ayudó a trascender ciertas cosas, ¿no? Pero también nos puso dentro de una cárcel, nos puso un corset. Por supuesto, todo tiene su razón de ser, diría yo, visto en términos de la larga historia, ¿no? El positivismo, el racionalismo, el mecanicismo tuvieron su razón de ser. El problema es creerse que esa es la única razón de ser, que esa es eterna, que es para siempre, que es la mejor, que es la única verdadera. Digamos, ahora estamos llamados a trascender el materialismo, a trascender el positivismo, a desplegar otras facultades de conocimiento, a volver a creer en la intuición, en lo irracional o lo no racional, etcétera, etcétera, ¿no? Y darle un nuevo sentido, no demonizarlo como se hizo durante la modernidad, ¿no? Sí, eso es un atributo de la ignorancia. Sí, totalmente. Bueno, eso también es como un espejismo, podríamos decir, ¿no? Proyectar afuera lo que uno no quiere ver de adentro. Sí. Los dos fuimos benévolos, porque también del poder, ¿no? Hubo cierto sector especulador que quiso que pensásemos así y no de otra manera. Uh-huh. Sí, hay mucha tela para cortar en este tema. Porque podemos, sí, por supuesto, el paradigma de la modernidad vino de la mano de la construcción del capitalismo. Claro. Es decir, de la ilusión del progreso no es solamente volcada hacia el desarrollo, el crecimiento y la producción, es hacia la acumulación de capital fundamentalmente, ¿no? Sí. Y de riqueza. Uno de los divulgadores, perdóname Ana María, uno de los divulgadores de ese capitalismo, que murió de 90 y tantos años hace muy poquito, utilizaba un personaje de Alicia a través del espejo y de Alicia en el País de la Maravilla, que es el gato de Cheshire. Vos te acordarás que el gato de Cheshire aparece de golpe y desaparece de golpe. Claro, también. Se esfuma y de pronto se aparece. Claro, y ese esfumarse deja en el aire la sensación de que está lo que ya se fue. Y muchas veces nosotros, y muchas épocas de la historia, vivimos la ilusión de estar en un momento que ya fue totalmente trascendido.
Y en esos momentos inciertos, que por otra parte son momentos muy fecundos, porque la humanidad nunca se suicida o se termina de suicidar, entonces crea algo o inventa algo, ¿no? Y ha pasado muchas veces, y creo que en este momento está pasando. Estamos todavía muy aferrados a la ilusión de... Sí, totalmente, a la ilusión, a ese espejismo de la realidad material, del progreso ilimitado, de la riqueza ilimitada, de la acumulación, de la explotación, etcétera, de que todo eso es posible, aunque las evidencias son tan tremebundas de que tenemos que cambiar de rumbo, porque si no vamos a colisionar con el iceberg, ¿no? Sí. Pero es cierto, como vos decís, hay un apego muy grande. Los paradigmas generalmente se sostienen no desde las ideas, sino desde las emociones. Me gustó esa palabra que usaste, lo del apego. ¿Lo de qué? El apego. El apego. El apego, qué palabra linda. Bueno, Ana María, yo no quiero tomarme más tiempo, me has ayudado mucho. Creo que esta es una buena manera de introducir el tema, que dentro de pocos días probablemente podamos ponerlo aquí, sobre el cambio de paradigma. Te insisto, hay mucha gente, no es una multitud, pero hay mucha gente muy entusiasmada por tu presencia aquí, y vamos a ver si lo logramos en tiempo y en forma, si podemos hacer coincidir las fechas, horarios, lugares, Sí, ojalá que sí se va a dar, porque hay muchas sincronicidades en acción, así que solamente tenemos que acompañar el movimiento y las cosas se van dando. Yo confío plenamente, Antonio. Bueno, muchas gracias. Te agradezco la entrevista y también anticipadamente la convocatoria a ir a Rosario. Sí, y le vamos a anunciar a la gente que el Diario del Ciudadano dentro de muy poquitos jueves va a sacar una nota que hicimos contigo, que tiene que ver también con parte de lo que has escrito en el libro con este tema del cambio de paradigma. Bueno, muy bien, muchas gracias, Antonio. Te mando un abrazo muy grande, Ana María. Gracias por atender. Hasta pronto. Hasta pronto. Ana María Llamazares es antropóloga especializada en el estudio de la conciencia, investigadora y docente sobre nuevos paradigmas y pensamiento holístico, arte, chamanismo, simbolismo de América Hispánica. Lo que no hablamos con Ana María, lo que ella me había propuesto hablar, mira, nos salteamos esto, del arte prehispánico, eso de la simetría, de la duplicidad, de la reproducción, en donde el espejo ocupaba un rol fundamental.